Buenas tardes con todos. Este es el cuarto y último video que he preparado para mis clases de Fundamentos Histórico-Culturales de Occidente y Choque y Diálogo de Civilizaciones acerca de la lectura del choque de civilizaciones al mundo multicivilizatorio, una aproximación. Como ustedes recordarán, en el video anterior nosotros estuvimos dialogando, conversando un poco sobre la deshumanización y cómo el único camino para poder romper con ese choque entre dos culturas, entre dos civilizaciones, para poder franquear esa barrera que parece tan difícil de poder atravesar, esa barrera cultural que parece que nos separa de forma insalvable, la única salida es ir más allá de esa clasificación de las civilizaciones y tratar de identificarnos en algo que apele a nosotros mismos, a nuestra naturaleza como seres humanos. A ver el ser humano en el otro, a verme a mí en el otro. Y para poder hacerlo, utilizamos un ejemplo bellísimo de la literatura clásica. Y recurrimos al gran poeta Homero y a esa escena bellísima en la cual el rey Príamo entra de súbito a la tienda del guerrero de Aquiles y solicita el cuerpo de su hijo luego de besarle las manos. Y el gran Aedo nos cuenta cómo Aquiles ve en Príamo a su padre lejano y Príamo ve a su hijo muerto en Aquiles. Esa escena permite que se reconozcan estos dos enemigos mortales en su humanidad, en los lejanos orígenes del humanismo moderno, como dice García Gual. Pues bien, pasado este punto, la lectura entra en su fase final. En la cual trata de explicar cómo esto es importante, esta comprensión es importante para la educación en humanidades. Cómo esto aporta a una visión humanística desde los estudios universitarios. Vamos a ver. En este sentido, el papel de las humanidades en los estudios universitarios se torna fundamental. La civilización occidental, aquel lago alimentado por las corrientes del helenismo, el cristianismo, la ciencia y la democracia, aquí pueden recordar aquello que yo les mencioné sobre los pilares de Occidente, al que hacía referencia el informe General Education in a Free Society de la Comisión de Harvard de hace casi 70 años, solo puede ser conocido y solo puede encontrar los cauces que le conectan con otros lagos, con otras civilizaciones, a través de un modelo formativo que preserve o recupere el carácter humanista de la educación universitaria. Sin embargo, uno de los mayores desafíos que tiene en la actualidad la educación universitaria es precisamente cómo enfrentar a un modelo de instrucción utilitarista que cada vez con más fuerza hace de las necesidades del mercado el patrón rector de los estudios universitarios. Sin que esto implique, por supuesto, el desprecio o la negación de los conocimientos técnicos, administrativos y económicos. Dicho de otra forma, ¿cómo hacer que las necesidades del mundo actual, del mercado, no transformen simplemente a la educación universitaria en una capacitación para generar riqueza, sino que preserven esa esencia? Mis alumnos de Fundamento recordarán que en la primera clase yo les hablé que la universidad está para algo más. La universidad no solo se trata de
entregar títulos y de que una persona salga con ciertas herramientas al mercado laboral. Está para formar personas, ciudadanos críticos con capacidad de cuestionarse la realidad y de incidir en ella de forma positiva. Se trata de que la universidad pase por uno y no solamente uno por la universidad. Este problema no es nuevo, aunque se ha agudizado en los últimos años. Desde perspectivas distintas y lejanas en el tiempo, podemos ver esta preocupación en autores tan disímiles como John Henry Newman y Martha C. Nussbaum. Tomás Baviera Puig, en su artículo El ideal de la educación universitaria, al hacer referencia a la homilía que pronunció el Papa Benedicto XVI el 19 de septiembre de 2010 en Birmingham, Inglaterra, durante la ceremonia de beatificación del cardenal Newman, señaló: el único libro de Newman que el Papa mencionó en aquella homilía fue The Idea of a University. En esta publicación, el autor presentó una serie de discursos pronunciados durante su etapa al frente de la Universidad Católica en Irlanda, de la cual fue su primer rector. Newman describió en esas páginas el ideal de una educación universitaria en la que las humanidades tuvieran un papel central. Si bien el contexto próximo de ese libro fue la puesta en marcha y el desarrollo de una institución educativa católica, las reflexiones contenidas en él pueden nutrir a todos los que se dedican a un trabajo académico, independientemente de sus creencias. Newman no participaba del paradigma de eficiencia y utilidad que empezaba en su época a deslumbrar en los ambientes académicos. Pensaba que la mente estaba para algo más. Cierro la cita de Baviera Puig y quiero repetir esta última parte. Pensaba que la mente estaba para algo más. Por su parte, Nussbaum, en su libro Sin fines de lucro, ¿por qué la democracia necesita de las humanidades?, señala que, abro cita, distraídos por la búsqueda de la riqueza, nos inclinamos cada vez más por esperar de nuestras escuelas que formen personas aptas para generar renta en lugar de ciudadanos reflexivos. ¿Con qué nos encontraremos en el futuro si estas tendencias se prolongan? Pues tendremos naciones enteras compuestas por personas con formación técnica, pero sin la menor capacidad para criticar a la autoridad. Es decir, naciones enteras de generadores de renta con la imaginación atrofiada. En palabras del gran poeta indio Rabindranath Tagore, un suicidio del alma. ¿Qué podría ser más terrible que eso? Cierro cita. Las palabras de esta gran pedagoga de Martha Nussbaum creo que nos dejan con claridad una idea central. La educación en humanidades tiene que formarnos para poder criticar ese entorno que nos rodea. Y en el contexto propio de esta lectura, lo que estoy tratando de decir es que nos tienen que servir para comprender a otras culturas, a otros individuos, a otras civilizaciones, tanto actuales como pasadas, en la medida de lo posible desde lo que fueron, sin proyectar en ellas contenidos para que traten de encajarse a nuestra visión de las cosas, sino que nos obliguemos a tratar de conocer un poco más y ver en esas personas del pasado o del presente, en las culturas que generaron, en los productos artísticos y culturales que nos han legado, esa humanidad que queremos que otros vean en nosotros. Para finalizar, toda civilización, toda cultura tiene su historia, y es en las continuidades históricas, en las búsquedas perennes, más que en las rupturas, donde se pueden encontrar los elementos comunes que nos permitan ver que, efectivamente, todos hemos sido humanos. La educación en humanidades, aquella que no puede medirse como generadora de renta, pero sí de un mundo más amplio, crítico y tolerante, es la base de este tipo de comprensión. Solo entonces se podrá vislumbrar un futuro común conciliado con nuestras diferencias y también coincidencias históricas. Y para finalizar, quiero recalcar la importancia
Esto tal vez va un poco más dirigido a mis estudiantes de choque y diálogo, pero es útil también para mis estudiantes de fundamentos. La importancia de que nosotros sepamos, en efecto, comprender que además estas dinámicas culturales tienen un papel importante en las relaciones internacionales. La forma en que culturas, civilizaciones y religiones interactúan en el escenario global es un elemento fundamental sin el cual no se puede entender un escenario a cabalidad. Podemos hablar mucho de petróleo, podemos hablar mucho de los intereses geopolíticos, pero sin comprender la forma en que se relacionan musulmanes sunitas y chiitas, o entre ellos, o más allá de ellos, mejor dicho, con el mundo cristiano, por ejemplo, o en la región ya extrema del Pakistán, con la población hinduista de la India. Muy difícilmente vamos a poder comprender lo que sucede en esa región del mundo. No se puede comprender la forma en que ha establecido nexos y ampliado su área de influencia, un país como Irán, por ejemplo, sin comprender el rol fundamental que tienen las minorías chiitas en lugares como el Líbano, Irak o el Yemen. Como lo he dicho algunas veces, como ustedes habrán dado cuenta, me gusta a veces llevar algunos ejemplos del extremo para poder establecer desde ahí un punto. No sé hasta qué punto influyen las variaciones en el valor de un barril de petróleo Brent, en la cantidad de explosivos que se pone un suicida en el cuerpo antes de explotar dentro de una iglesia o de una mezquita. Despreciar este tipo de realidades, de visiones del mundo, no solamente que demuestra una cierta autocomplacencia falsamente fundamentada en la razón, sino que nos está impidiendo ver las realidades con las cuales otras personas, otras culturas interpretan el mundo, y sin ese conocimiento no podemos establecer adecuados escenarios para solucionar o tratar de establecer pautas para solucionar los diferentes conflictos que aquejan al mundo contemporáneo. Dicho esto, espero que estos videos sean de su utilidad. En el caso de mis estudiantes de Fundamentos Histórico-Culturales, la siguiente lectura que vamos a hacer la vamos a tomar de aquí. Encuentros heroicos, 6 escenas griegas de Carlos García Gual, donde desarrollaremos con más detalle la escena entre Aquiles y Príamo. Y en el caso de mis estudiantes de Choque y Diálogo de Civilizaciones, a ustedes les mandaré pues un PDF con otra lectura donde abordaremos el trabajo del gran historiador de las religiones, el rumano Mircea Eliade. Dicho esto, me despido. Que tengan una muy buena tarde.